por ende, tenían que gobernar a los aborígenes. Un poquito absurdas, ¿no? Entonces vamos a recapitular los tres argumentos para que quede claro. Entonces, el primero es de Juan Gines de Sepúlveda. Y él, basándose en lo que decía Aristóteles, decía que por la misma naturaleza de los hombres, los aborígenes estaban en condiciones, necesitaban ser gobernados, y los españoles estaban en el deber de sacarlos de su barbarie, de su estado de barbarie. El segundo estaba basado en que porque cometían varios delitos contra la costumbre moral, etcétera, etcétera, no perdían la facultad de autogobernarse, mucho más porque su gobernante era el que cometía más estos delitos y por ende tenían que ser gobernados y sometidos a esclavitud. Tercer argumento, señalado por Carlos I, diciendo de que así como el emperador del Imperio Romano Germánico era el gobernador de todo, ¿no? Y por ende sucesor de los antiguos emperadores romanos, él tenía que ser visto como tal y por ende gobernar las Américas. Y el cuarto es por Martín Fernández de Enciso, quien decía que la divina providencia, es decir, por Dios, se había logrado descubrir las tierras. Entonces Dios quería que ellos fueran los dueños de las tierras que descubrieran. Por ende, tenían que gobernar. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Ok. Seguimos entonces. No sé por qué no me sale. No sé qué pasa con... Ya. Ok. Ahora veamos, para poder hablar un poquito mejor y distinguir lo que era el derecho de Castilla y lo que era el derecho indiano, vamos a hablar primero de las fuentes del derecho de Castilla. Es decir, cuáles fueron las normas que sirvieron de base después para el derecho indiano. Entonces, las leyes de esa época eran inicialmente eran las normas de Castilla. Por el mismo conflicto que yo les comentaba, es de que comenzaron a dictar normas especialmente para las Indias. ¿Ok? Entonces, comienza a darse una serie de normas que fueron una derogando a otra. ¿Ok? Y es entonces que cuando se habla de las fuentes, es decir, de las normas que inspiraron después el derecho indiano, se habla principalmente de 5. La novísima recopilación de 1805, la nueva recopilación de 1567, las leyes de Toro de 1505, el ordenamiento de Alcalá de 1348 y las 7 partidas. ¿Ok? En este caso, vamos a hablar realmente de cada una de ellas. ¿Ok? Pero las vamos a hablar de la última a la primera para poder describirlas de forma cronológica. ¿Ok? Te dirán, doctora, pero ¿por qué en el último no puso año? Porque en el caso de las 7 partidas, no existe un año en sí preciso para establecer su dación. Las 7 partidas es un cuerpo normativo redactado por la Corona de Castilla, obviamente, durante el reinado de Alonso X, quien reinó entre 1252 y 1284. La idea de este marco normativo era conseguir una cierta uniformidad jurídica, o sea, un equilibrio del aspecto legislativo. El nombre original de este libro era el libro de las leyes y más o menos en el siglo XIV recibe la actual denominación que son las 7 partidas porque el libro está dividido en 7 partes. ¿Eh? Esta obra fue considerada, y es mejor dicho, es considerada como uno de los legados más importantes de Castilla a la historia del derecho. ¿Por qué? Porque al
ser un cuerpo jurídico de más amplia y larga vigencia en Hispanoamérica, es decir, que estuvo vigente más o menos hasta el siglo XIX. Esto significa que muchas de nuestras normas, que no tan antiguas, pues estamos en el siglo XXI, hasta el siglo XIX, estaban basadas en las 7 partidas. Entonces, por eso es que se considera uno de los legados más importantes. Incluso esta norma ha sido considerada como la enciclopedia humanista, porque trata temas filosóficos, morales y teológicos. No solamente es legislativo, sino que también tiene otros puntos de vista. Es más, tiene una vertiente greco-latina. ¿Okay? Vuelvo a repetir. Es calificada como la enciclopedia humanista por tocar temas filosóficos, teológicos y morales, con una vertiente o una influencia greco-latina. Aunque el propio texto, el texto en sí, confirma el carácter legislativo de la obra, esta se ve señalada en el prólogo, que de una u otra manera es un poco difuso o confuso por la misma estructura que tuvo. Como les dije, esta obra tiene 7 libros, 7 partes, pero lamentablemente cada parte fue redactada por un distinto legislador o jurista, lo que hace que la obra en sí sea confusa y entrara en contradicción muchas veces. Un segundo, por favor, disculpen. Perdonen, chicos. Entonces, ya. Esta norma, las 7 partidas, como les dije al principio, no tiene señalada una fecha. Y no tiene señalada una fecha porque es difuso, o mejor dicho, los historiadores no se ponen realmente de acuerdo. Algunos dicen que se redactó, o mejor dicho, el común denominador parte que la obra ha sido redactada entre junio de 1256 y agosto de 1265. ¿Okay? Y esto a raíz de una comisión compuesta por los principales juristas de la época, juristas castellanos. ¿Okay? Pero siempre bajo la dirección del monarca que era Alfonso X. ¿Okay? Entonces, los periodos o los posibles periodos de redacción en general, más el principal que les he dicho que es el común denominador, también versan entre 1554 y 1261, otros hablan de 1256 a 1263 o incluso 1251 a 1265. Es muy diverso y es por eso que no les pongo una fecha exacta. Pero a pesar de todo eso, la mayoría sostiene que sí, el término de la obra se hubiera dado en el año de 1265. Bien. Las 7 partidas, su contenido abarca todo el saber jurídico de esa época, con una visión unitaria. Esto quiere decir que es considerado, qué sé yo, diversas materias: constitucional, civil, mercantil, penal, procesal, civil, penal, es decir, es una mezcla de todo, no tiene un ángulo, por eso solamente lo ven como una visión unitaria de todo. Sí está redactado en castellano, en un estilo literario más que normativo, y está inspirada en una visión teologal del mundo, ni siquiera de la época, del mundo. Tiene un prólogo donde se señala el objeto de la norma, o sea, por qué fue dictada, y 7 partes o libros que son conocidos como partidas, ¿ok? De las cuales comienzan todas por una de las letras del nombre del rey. Entonces, esto significa de que cada una lleva una de las letras y conforman un acróstico que se lee como Alonso, el nombre del gobernante.
Cada partida, es decir, cada libro está dividido en títulos, haciendo un total de 182 títulos y un total de 2.683 normas o leyes. ¿Okay? Dentro de su estructura, cada disposición está acompañada de cita de autores, incluso de ejemplos, ¿no? De ejemplos como de una manera de explicando cómo debía ser interpretada o practicada la norma. Incluso se habla siempre de que todos han tenido una exposición razonada y argumentada sobre los orígenes y fundamentos de cada una de las normas, y habiendo exposiciones etimológicas, históricas, filosóficas, perdonen, e incluso religiosas, pero son meramente prescriptivas. ¿Okay? Las contradicciones que versan en esta obra se dan por lo que les había mencionado antes, la estructura o el esquema de trabajo para la elaboración de este compendio, que significó que cada una estuvo redactada por una distinta persona, lo que significa que son puntos de vista completamente distintos y por ende entraban muchas veces en contradicciones, generándose vacíos en la interpretación de la norma. Ahora, durante la época hispanoamericana, hasta la época de las codificaciones, estuvo muy presente las 7 partidas. Incluso llegaron a regir en Estados Unidos hasta principios del siglo XIX, pero más que nada en territorios del Imperio Español, como fue el estado de Luisiana. Ya después, cuando comienzan las codificaciones en los diversos países, pues fue cayendo en desuso y hasta terminar completamente derogada. Aunque las codificaciones pusieron fin a las 7 partidas, en sí no desapareció por completo, pues gran parte del contenido de las 7 partidas fue trasladada a los códigos de los países hispanoamericanos, especialmente en los códigos civiles. ¿Ok? Después tenemos al ordenamiento de Alcalá de 1348. Esta norma es un conjunto de 131 leyes divididas en 32 títulos, que fueron promulgadas por Alfonso XI en Alcalá de Henares en 1348. Estas son consideradas como parte importante del corpus legislativo principal de la Corona de Castilla, es decir, parte principal del cuerpo normativo de la Corona durante la Edad Media Baja. Desde entonces, o sea, desde 1348 más o menos, hasta 1505 estuvieron vigentes estas normas hasta las leyes de Toro. El último título estuvo compuesto por 58 leyes, donde las que se conocen, con el nombre de pseudo ordenamiento de Nájara. ¿Por qué la distinción del último libro? Porque su contenido